91 y se pasaba aquí 3 días de cada vez. Metía en la mochila comida y agua y se recorría todos los montes y los cañones buscando lo que él consideraba que eran zonas en las que podía haber uranio. En 1952, Charlie perforó un pozo descubridor en la meseta de Movita. Tuvo que pedir prestado el contador Geiger de un amigo para comprobar que efectivamente se trataba de mineral de uranio. Charlie Stim acababa de descubrir el mayor depósito de uranio de Estados Unidos. No tardó en construirse un túnel para explotar el terreno. La noticia se propagó y dio pie a una avalancha humana. Se publicaron todo tipo de artículos que decían: ven y hazte rico. Si compras este contador Geiger, te garantizamos que encontrarás algo. Fue como la fiebre del oro. Se le dio mucho bombo y hubo mucha desinformación. Se dice que algunos alquilaban avionetas, desde la que lanzaban estacas de esas que servían para delimitar el terreno de cada cual, con la intención de abarcar la mayor superficie posible para quedarse con ella. El mercado de valores de Salt Lake se volvió loco. La gente se dedicaba a hacer transacciones a precios irrisorios para mantener las minas y poder seguir trabajando en ellas. Casi de la noche a la mañana, Moab pasó de ser una aldeíta de 1.200 almas a una ciudad en plena expansión de 500.000. Todo el mundo soñaba con hacerse rico de golpe, pero no muchos lo consiguieron. Todos hacíamos lo mismo. Nos poníamos a comprobar todas las rocas que podían tener mineral de uranio. A veces te ilusionabas y a veces no, porque hay muchas rocas que pueden emitir radiación. La Comisión para la Energía Atómica terminó por retirar las ayudas que existían para los mineros particulares. El mercado del uranio se estabilizó y, como todas las fiebres, el boom de Utah acabó reducido a la nada. Pero Moab ya nunca sería igual. Moab fue el primer sitio de Utah en el que se sirvió alcohol. Aquello cambió la cultura, la economía. Hizo que se diversificara muchísimo la cultura de aquí. Tuvo consecuencias enormes para Moab. Hoy en día, debido al alza en los precios del petróleo, vuelve a haber interés en la energía nuclear en tanto que energía con fines pacíficos. Estados Unidos está a punto de empezar a conceder permisos para la construcción de centrales nucleares por primera vez en 30 años. Y los mineros han vuelto a las colinas de Moab con la esperanza de que algún día el uranio les haga ricos. El uranio desempeña un papel clave en la vida del siglo XXI. Los proyectos de construcción de gran envergadura que definieron en parte al siglo XX fueron posibles gracias a un metal pesado, el hierro, y a sus aleaciones de acero. Vivimos en un mundo de acero en el que se combinan la resistencia y la flexibilidad necesarias para las grandes estructuras de hoy en día. El acero, que es más resistente y dúctil que el hierro, no es más que hierro al que se le quita un 1% de carbono. El número atómico del hierro es 26. Lo que predomina hoy en la producción de metales son aleaciones de acero de reciente creación en las que el acero se mezcla con varios metales pesados. Alrededor del 20% del acero que se utiliza hoy en la fabricación de un coche ordinario hace 10 años ni siquiera se hacía. Se espera que para 2010 se produzca un aumento del 50% en el número de metales usados, lo cual evidencia la rapidez con la que están cambiando los materiales de la industria de la automoción. Los hornos de Metal Steel USA, a las afueras de Chicago, se parecen mucho a las fábricas de acero del siglo pasado. Las etapas básicas en las que se divide la fabricación, fundición, colada y moldeo, tampoco son muy diferentes. Pero aquí se añaden más de 10 metales más al acero líquido en proporciones precisas según una receta que todos guardan con sumo celo. Las cantidades más pequeñas de algunos minerales, incluso una parte de 5.000, pueden hacer que las propiedades del producto final cambien.
Las aleaciones de acero de mayor resistencia se utilizan para los soportes de seguridad de los coches. Hay aleaciones especiales para blindajes que sirven para proteger a las embarcaciones navales contra la corrosión del agua marina y del impacto de los torpedos. Estas aleaciones son conocidas como superaleaciones y han hecho que el acero sea más apreciado que nunca. Pero antes de la edad moderna del acero, hubo otros metales pesados que también tuvieron su momento. En la tabla periódica actual aparecen 86 metales. Sin embargo, en el siglo XII después de Cristo, los seres humanos tan solo habían descubierto 7. Todos eran metales pesados, eran los llamados metales de la antigüedad. El oro y la plata eran blandos y se usaban sobre todo para la fabricación de adornos. El mercurio es el único metal que tiene un estado líquido a temperatura ambiente. Se utilizaba a menudo para disolver el oro y la plata. El estaño, el plomo y el hierro tuvieron funciones importantes después de la edad del cobre, que fue el séptimo metal de la antigüedad. Algunos de los vestigios más antiguos de cobre se encontraron en una cueva en la frontera de Israel. Se trata de unas formas escultóricas muy ambiguas que se han trabajado en cobre con gran destreza. Así que podría decirse que existe algo así como una prueba circunstancial de que la fascinación que despertaron las cualidades del material en términos de estética y sensibilidad precedieron al uso funcional del cobre. Hace cerca de 10.000 años, el cobre se convirtió en el primer metal manipulado por el hombre. Sin embargo, no hubo muchas herramientas de cobre hasta el descubrimiento de la fundición, un proceso que consiste en calentar el óxido de cobre para producir una cantidad mayor y más pura de cobre. La edad del cobre comenzó en realidad alrededor del 4500 a.C. Antes, el metal de cobre fundido que había se encontraba en la naturaleza. El cobre podía moldearse, forjarse y afilarse para formar herramientas más resistentes que los instrumentos de piedra y hueso que usaba el hombre primitivo. Las herramientas de cobre no tardaron en experimentar una mejora al añadirse otros metales. El siguiente paso consistía en la combinación de los metales. Así, por ejemplo, al combinar cobre y estaño, sale bronce, que es más duro que el cobre y el estaño, y por lo tanto mejor para la fabricación de armas. Disponer de mejores armas suponía tener capacidad para conquistar y dominar. En el 2000 a.C. los metales se habían convertido ya en artículos básicos, una poderosa fuerza que regía el destino de los imperios. Las primeras ciudades se construyeron en torno al comercio de muchos de estos objetos. El estaño venía de Anatolia, en Turquía, el cobre de África. El comercio de los metales representaba una parte muy importante de la economía. Los metales poseían unas propiedades tan milagrosas que muchos antiguos creían que eran seres vivos. En el siglo III a.C., el filósofo Aristóteles formuló una teoría según la cual los metales crecían por debajo de la superficie como si fueran semillas. Los antiguos valoraban las propiedades características del hierro, su resistencia y maleabilidad. Pero antes de poder darle forma al hierro, era necesario calentarlo hasta alcanzar casi su temperatura de fusión, 1400 grados. Hasta cerca del año 1000 a.C. resultaba difícil producir semejante calor, pero entonces apareció una nueva técnica que hizo que se disparara la temperatura de los hornos. La palanca está conectada a un fuelle, una bomba de aire. Al echar aire sobre el fuego, lo que se consigue casi es doblar la temperatura. Cuando pongo la barra en el fuego, el calor es un calor negro, es decir, que es inferior a los 500 grados. La barra se calienta y cuando está a 500 grados se pone de color rojo, y luego se pone naranja, amarilla y blanca incandescente. El blanco incandescente quiere decir que la temperatura no dista mucho de la temperatura de fusión, que es de cerca de 1400 grados. El hierro es abundante y por lo tanto no resulta caro. Es resistente, duradero y puede forjarse o soldarse para crear piezas de prácticamente cualquier forma y tamaño. Desde mucho antes de nuestra era se creía que el hierro era la mejor sustancia para la fabricación de casi todas las cosas, desde utensilios domésticos hasta armas para la batalla. En el siglo XVIII los maestros de forja cambiaron de combustible. Dejaron el carbón
para pasarse a la coca, un derivado del carbón que arde durante más tiempo y con mayor intensidad, y construyeron hornos mucho mayores. La gigantesca fundición de hierro de Coalbrookdale, Inglaterra, funcionaba las 24 horas todos los días de la semana, haciendo así que el cielo nocturno relumbrara con un color escarlata que un observador compararía con un descenso a los mismos infiernos. Coalbrookdale, como muchas de las industrias que funcionaban con fuego, debió de ser algo bastante impresionante de ver. Por la noche, el cielo se iluminaba con las llamas y se cubría de humo negro. Y aunque hoy consideramos que eso encarna algunos de los aspectos negativos de la industria, en los siglos XVIII y XIX, la gente lo interpretaba como una señal de progreso que hacía que todos se sintieran muy orgullosos. En el siglo XIX, el acero vino a sustituir al hierro como principal material de construcción. Los herreros llevaban tiempo intentando eliminar el carbono que había en el hierro para luego añadirle la cantidad precisa para crear acero. En 1856, el ingeniero inglés Henry Bessemer descubrió que al echar aire por donde se colaba el arrabio,